En el Excel, claro. Lo del guaraní después se corrige, se rectifica, no hay problema. Perfecto, gracias, profe. Bueno. Llegado el caso, cuando terminemos, digamos, y hagamos la carga de las regularidades, ahí van a salir, digamos, todas las... bueno, nuevamente Secretaría Académica va a cargar las regularidades y ahí no sé si van a salir o no las notas que obtuvieron, pero sí que si regularizaron la materia. Entiendo yo que las notas van a aparecer, supongo que se cargan. Genial, gracias, profe. Bueno, bien, tenemos entonces que ver, la semana pasada vimos Lacan, el miércoles antes del parcial vimos la parte de psicosis de Lacan, así que hoy nos tocaría ver la estructura del síntoma histérico, pulsión e identificación en Freud y la elaboración lacaniana de la histeria. Para eso hay varios textos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, del lado de Freud tenemos fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, la perturbación psicógena de la visión, psicología de las masas y análisis del yo, y la conferencia 33 de Freud para ver el tema de la cuestión de la feminidad. Así que bueno, vamos a empezar por ahí a ver si llegamos a ver el texto de intervención sobre la transferencia de Lacan. Entonces, si llegamos a ver eso hoy, la semana que viene, que sería, sí, la semana que viene, es decir, el 5 del 3, el miércoles 5 del 3, veríamos la estructura del síntoma obsesivo. Y el otro viernes, el viernes posterior, digo, a ese miércoles, veríamos fobia, desde Freud y de Lacan, para luego el miércoles sería antes del parcial, el miércoles 12 del 3, antes del tercer parcial, ver algo de perversión desde Freud y Lacan. Ese sería más o menos lo que nos queda. Ya metimos más de la mitad de lo que del programita que tenemos. Si alguien quiere hacer una pregunta, hágala por micrófono, porfa. Bueno, entonces vamos a comenzar. Decíamos entonces, estructura del síntoma histérico, pulsión e identificación. Sí. Perdón que lo interrumpa, no me quedó claro lo que se vio en el teórico de la clase pasada, previo al parcial, entonces va a ser contemplado para este tercer parcial también. No, para el recuperatorio. Para el tercero no lo voy a incluir, por lo menos yo, en el teórico, no, lo que di en el teórico previo al parcial, no lo voy a incluir. Perfecto. Entonces, pero sí va a ir para el recuperatorio. Sí, para el recuperatorio puede ir todo, básicamente. O sea... Hoy empezaríamos con estructura del síntoma histérico. Hoy empezaríamos con estructura del síntoma histérico, exactamente. Gracias. Pulsión e identificación, para lo cual tenemos dos textos, digamos, fundamentales, como lo son Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, donde ahí Freud lo que va a trabajar es, ¿no es cierto? Es un texto que a ver, vamos a ver exactamente la fecha, un texto de 1908, creo. Sí, hola, profe. ¿Sí? Es una consulta que no escuché bien a mi compañera que consultó recién. Lo que vimos nosotros en la clase del miércoles antes del parcial, ¿eso entraría al tercer parcial? No, no va a entrar en el tercer parcial. ¿Entraría en el segundo? O sea, perdón, ¿en el recuperatorio? Podría llegar a entrar, pero no, tampoco va a ser. Ah, bueno, gracias. Eso es importante que lo consideren para el final. Es una clase que di pensando, digamos, en cuando rindan el final. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Bueno, entonces decimos un texto de 1908, por ejemplo, que está ahí como en las... estamos hablando de fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. ¿Por qué nos importa fundamentalmente ese texto? Porque bueno, ahí lo que Freud empieza a desarrollar es lo que va a caracterizar el movimiento que va de la
primera hipótesis a la segunda, ¿no? La primera hipótesis psicopatológica, donde nosotros localizamos el tema de la defensa, etcétera, etcétera. A la segunda, donde lo que hablamos es de el narcisismo, la transferencia y los desplazamientos de la libido. ¿Por qué la fantasía se articula mucho mejor a esa segunda hipótesis? Porque, bueno, Freud lo que va a decir es que la fantasía se va a desarrollar, que la libido se va desarrollando progresivamente a través de sucesivos estadios, los cuales favorecen una suerte de fijación de la libido. La satisfacción que se produce de manera recurrente en esos estadios puede producir una suerte de fijación de la libido que favorezca el retroceso, la introversión de la libido cuando la libido no encuentre un objeto en su mundo exterior, se vea frustrada, lo que decimos es el factor etiológico común de toda la psiconeurosis en la segunda hipótesis, va a retornar, dice Freud, a alguno de sus puntos de fijación. Y en la neurosis, por lo general, los puntos de fijación son o los objetos resignados del complejo de Edipo, es decir, las figuras parentales, lo ven en el caso Dora con la figura del padre, y las fantasías sexuales del paciente. Es decir, la fantasía que fue desarrollando, las fantasías sexuales que fue desarrollando a lo largo del desarrollo de su libido. Es decir, pasando por cada uno de estos estadios factibles de fijación. Entonces, el esquemita un poco que va a desarrollar Freud cuando desarrolla la segunda hipótesis es decir, que la libido encuentra un punto de frustración en el mundo exterior y desde ahí retorna hacia alguno de sus puntos de fijación, alguno de los estadios de fijación, donde por lo general se desarrolló la libido tomando a los objetos a través de la fantasía. Entonces pierde el objeto en el mundo exterior, se ve frustrada su satisfacción en el objeto del mundo exterior y lo recupera en la esfera o en la vida de fantasía, en la esfera fantasiosa, digamos, donde están localizadas las fantasías sexuales del paciente. En este texto, Fantasía histérica y su relación con la bisexualidad, fundamentalmente lo que Freud va a venir a plantear es que un poco la pregunta del histérico lo va a ir como de alguna manera desandando sin decirlo, pero que las preguntas de los histéricos se localizan en relación al acto sexual, a los roles, digamos, de los géneros en el acto sexual, a la identificación a un determinado o a una determinada posición en el acto sexual. Y es respecto de esa pregunta, de su lugar en eso, de su lugar en el sexo, que se ordena, de esa pregunta inconsciente, de su lugar en el sexo, que se ordena ese tipo de neurosis. Eso es lo que va a terminar de formalizar Lacan, ¿no es cierto?, cuando hable de la llamada pregunta histérica o de la llamada pregunta obsesiva, porque él lo que va a venir a plantear, a la altura de su seminario 3, es que toda neurosis, como tal, tiene estructura de pregunta. Es decir, que toda neurosis, todo neurótico, se pregunta acerca de su relación con el deseo. En la histeria se pregunta la orientación de ese deseo y el desempeño respecto de ese deseo en cuanto a la posición sexual. Es decir, qué posición tomar respecto de la relación sexual. En el caso del obsesivo, Lacan nos asegura que la pregunta es en relación a la propiedad de su deseo, a la pertinencia o la propiedad de su deseo, es decir, si su deseo es de él o es del otro, ¿no? Entonces el obsesivo por lo general se debate en dirimir la propiedad de su deseo, no tanto como en la histeria, la orientación y la posición sexuada, sino la propiedad de ese deseo y el origen de ese deseo, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de que Lacan dice, todo neurótico se pregunta por su deseo, toda neurosis tiene estructura de pregunta, formaliza de alguna manera muy alegórica, muy metafórica, cuál es la pregunta de cada una de las neurosis. No lo hace diciendo que a nivel de la conciencia el neurótico se pregunta eso, ¿no? A nivel de la conciencia hay una emergencia de esa pregunta, ¿no? Una emergencia de esa pregunta en el síntoma del neurótico, en la formación del inconsciente del neurótico, pero no hay una pregunta consciente, ¿no? Lo que dice Lacan es que a nivel del inconsciente los síntomas se ordenan para responder a esa pregunta. Las formaciones del inconsciente se ordenan para responder a esa pregunta inconsciente. En el caso de la histeria lo relaciona con la posición sexuada, y con la posición sexuada, por lo general,
dice, en la histeria femenina con la posición sexuada de la mujer y en la histeria masculina con la relación del varón a la procreación, digamos, ¿no? Es decir, en el acto de la procreación, ¿qué participación tengo, qué lugar tengo? Sería algo del orden de una pregunta histérica. Es decir, el varón histérico no se pregunta quizás tanto por ese otro goce, que es el goce que va por fuera del falo o no tan adherido a la lógica del falo, que sería el goce femenino. El goce femenino le llama Lacan a todo goce, digamos, que escapa a la lógica fálica. No se refiere a que el goce femenino sea el goce de las mujeres o privativo del género. No tiene que ver con el género, sino con una determinada posición en la cual el goce no está todo vinculado al símbolo. Es decir, no está todo vinculado al símbolo fálico. Es un goce que no se reduce, por decir así, a encontrar o a disfrutar de los símbolos fálicos, sino que va más allá de los símbolos fálicos. Por eso dice Lacan, ya más adelante en su obra, ustedes no lo van a ver, pero es uno de los comentarios cercanos al final de su obra y que orienta toda la elaboración final de su obra, dice provocativamente, la mujer, el universal de la mujer no existe porque no hay un goce universal por fuera del falo, hay muchos goces por fuera del falo, el organizador universal del goce sería el falo, lo dice viendo la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Viendo la historia del desarrollo del poder en la historia de la humanidad. Entonces, hay un solo símbolo del goce que va por el lado del símbolo, que sería el símbolo fálico, y los demás goces no tienen universal, son goces locales, goces particulares, goces singulares, digamos. Y a todos esos goces los ordena como fuera de la lógica fálica, o como fuera del absoluto de la lógica fálica. Es decir, son no todos fálicos, son goces que no utilizan sí o sí el símbolo fálico. En este texto que venimos mencionando, Freud está bastante cerca de Lacan, en el texto de Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, porque dice, en la histeria, las fantasías que dominan, las fantasías sexuales que dominan en la formación del síntoma, o sea, que anteceden a la formación del síntoma, decíamos con Freud, ¿no es cierto? La libido se retira del mundo exterior, retorna a la fantasía, toma el contenido de la fantasía para la formulación del síntoma y vuelve a aparecer, digamos, de alguna manera, el síntoma en el lazo social, es decir, en la relación a los objetos del mundo exterior. Pensemos en Dora, por ejemplo. ¿No es cierto? Dora ve frustrada la vinculación con su padre, dice Freud, las expectativas inconscientes de haber ocupado otro lugar en la relación con el padre, se van a su fundamento, se sepultan, caen, digamos, cae esa expectativa, y entonces la libido vinculada al objeto padre retorna a la fantasía y mantiene con el padre, ya lo vamos a ver por el lado de la identificación, pero mantiene con el padre un tipo de vínculo, digamos, inconsciente, amoroso, privilegiado, ¿no? Por eso de allí que Lacan diga el objeto de amor privilegiado de Dora es el padre. El objeto de deseo privilegiado de Dora es la señora K, porque ella desea saber lo que la señora K sabe acerca de la feminidad. Es decir, Dora desea tener o acceder a alguna de los significantes que ella supone la señora K tiene para nombrar la posición sexual femenina. ¿Por qué supone eso? Bueno, porque sus fantasías sexuales inconscientes se han ordenado en torno a la idea de que allí, en la señora K o con la señora K, su padre encuentra satisfacción sexual. Dora dice al principio del caso, ¿no es cierto? Mi padre, una frase que en alemán tiene sentido, en español no, que dice, mi padre es un hombre de recursos, digamos, de recursos económicos se refiere en el sentido de la frase, y en alemán esa frase se usaba para decir cuando un hombre tenía recursos económicos, pero no tenía recursos viriles, es decir, ya era un hombre mayor, un hombre ya devenido, entrado en años, entonces su virilidad ya estaba entrando en declinación, andropausia, le decimos ahora eso, pero tenía recursos económicos para pagar
esa compañía que obtenía de la señora K, el marido de la señora K, Dora y demás, que se movían como un cuarteto vienés, dice Lacan, de aquí para allá, viajando los cuatro, ¿no es cierto? Y Dora siendo, de alguna manera, partícipe de ese cuarteto. Dora había construido la fantasía a partir de conocer datos biográficos de la vida del padre, que también Freud conoce por haber sido médico de él. Dora había construido la fantasía de que su padre se satisfacía sexualmente con la señora K, pero no por los medios del coito convencional, porque era un hombre que ya no tenía recursos viriles, es decir, que ya no tenía erecciones. Esa era la fantasía de Dora a partir de lo que había escuchado. Entonces obtenía satisfacción a través del sexo oral, ¿no? Entonces Dora fantaseaba que su padre se satisfacía o satisfacía su libido brindándole a la señora K o practicándole a la señora K sexo oral. A esa práctica del sexo oral se la denomina en latín, viene de hace mucho esa práctica en la historia de la humanidad, entonces, bueno, tiene un nombre en latín, en una lengua ya casi muerta, que es el cunilingus. Esto para diferenciar la denominación del sexo oral que se produce porque es una confusión que se produce al leer el caso. Muchos entienden, por una perspectiva plenamente machista quizás, que la satisfacción que obtenía el padre de Dora con la señora K tenía que ver con la práctica de sexo oral que la señora K le hacía a él. Es un entendimiento de la lectura, digamos, que se desprende erróneamente de la lectura. Lo que Dora había construido era la fantasía de que el padre obtenía satisfacción brindándole sexo oral a la señora K. Es decir, que la oralidad que estaba en juego en esa práctica no era la de la mujer, la de la dama, la de la señora K, sino la oralidad que estaba en juego era la de el padre. Por eso se dice que gran parte de la determinación de los síntomas nasofaringios, de los síntomas que tienen que ver con todo el tracto de la oralidad, digamos, que tiene Dora a lo largo de todo el caso, no son tomados de la identificación a la dama, de la identificación a su objeto de deseo, la señora K, sino que son tomados de su identificación al objeto amoroso. Y el objeto amoroso, por excelencia, para todo histérico, en particular para Dora, que se observa una y otra vez en el caso, era, pues, el padre. Es la figura del padre. Sobre todo para el histérico femenino, digamos, ¿no? Donde no hay que hacer movimientos a nivel del Edipo, digamos, para que eso suceda. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces Freud, en uno de los textos que ustedes también tienen acá, que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en el capítulo 7, que es el capítulo de la identificación, Freud nos va a decir que una de las identificaciones histéricas que tienen participación en la conformación del síntoma histérico conversivo, una de las formas es la identificación al objeto amoroso. Allí nos dice Freud, la identificación, nos dice, es la primera forma de ligazón amorosa. Es la primera exteriorización de una ligazón amorosa, es la identificación. Podemos pensar en el narcisismo, ¿no? La identificación a uno mismo, la identificación con la imagen de uno mismo, es objeto de amor. Esa imagen a la cual nos identificamos en el narcisismo, en el momento constitucional del narcisismo, es objeto de amor. Entonces nos dice Freud, este tipo de identificación lo que hace o cómo funciona es cuando el objeto de amor por alguna situación de la vida se ve frustrado, la libido, el sujeto histérico inconscientemente lo que puede hacer con su libido es mantener la relación con el objeto a través de la identificación a alguno de los rasgos del objeto. Fundamentalmente alguno de los rasgos que considera
tienen que ver con el placer, con el deseo que obtiene la figura del padre, ¿no? Entonces, de allí que sea claramente pensable que los síntomas nasofaríngeos de Dora, todos los síntomas que tenían que ver con la oralidad, tenían desde el punto identificatorio estaban afianzados o sostenidos en la identificación al padre. Es decir, ella había vivido la aparición de la señora K como un obstáculo a la relación de su padre, a la relación con su padre. La relación con su padre había ido cambiando a lo largo de los años. El padre ya no le prestaba la misma atención a Dora, había empezado a localizar su libido en otros objetos. Entonces, la forma que tiene Dora de permanecer o de mantener o eternizar la relación con su padre es mantenerlo a nivel de la identificación a algún síntoma del padre o a alguna satisfacción que el padre obtiene y que ella la sintomatiza. Por eso ella fantaseaba que su padre se satisfacía lamiendo, usando la oralidad, digamos, para satisfacer a su partener, y es en la dimensión de su propia oralidad, de los órganos vinculados a esa oralidad, donde Dora hace síntomas tomados de esa identificación al padre. Ahora bien, decíamos recién que en fantasías histéricas y su relación con la sexualidad, Freud está bastante cercano de Lacan en esto de que del lado del goce de lo femenino, ¿no? En esa época de Freud todavía histeria puede haber estado muy vinculado a la cuestión de la feminidad. Del lado del goce de lo femenino, el goce no se ordena absolutamente o exclusivamente a través de los símbolos fálicos, ¿no? Entonces Freud bien lo va a retratar sin, digamos, anacrónicamente, porque esto es anterior, ¿no es cierto? Pero bien lo va a retratar en este texto porque él dice que las fantasías histéricas suelen ser bisexuales. Es decir, que el histérico, por ejemplo, él lo que hace es presentar como ejemplo las crisis histéricas. Las crisis histéricas podría ser hasta con convulsiones o con un estado así, digamos, de cierta disociación de conciencia. Las crisis histéricas que él observaba en la clínica de Charcot. Bueno, la crisis histérica no la vamos a ver porque lleva más tiempo, pero tenía como 4 fases. Había como un periodo onírico donde el paciente como se disociaba y se perdía y empezaba a actuar, y era lo que Freud veía una y otra vez, a escenificar movimientos y características propias del acto sexual. Pero lo que Freud ve y le llama la atención es que esos movimientos y esas características propias del acto sexual no eran localizadas solamente del lado del género del paciente o del género opuesto, sino que esos movimientos eran bisexuales, es decir, que el paciente escenificaba en el acto histérico, en el ataque histérico, perdón, escenificaba rasgos, gestos, características correspondientes a tanto la pasividad en el acto sexual como la actividad. La posición, si se quiere, de alguna manera figurativa, vinculada a lo femenino con la posición vinculada a lo masculino. Freud mismo después rompe esa idea, ¿no?, de que lo masculino es lo activo y lo femenino es lo pasivo, que es una idea heredada de la medicina. Rompe con esa idea porque lo que dice no tiene que ver con el género, digamos, la posición en el acto sexual, digamos, tiene que ver con la identificación, que es lo que le enseña a él justamente la histeria. En este texto, Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, lo que tiene también de interesante es que Freud nos va a presentar una serie de definiciones acerca de lo que sería el síntoma histérico. Página 137. Y ahí vamos a ir tomando algunas para que ustedes vean cómo en cada una de esas definiciones Freud pone el énfasis en alguno de los elementos constitutivos del síntoma histérico. Por ejemplo, la primera son 8 definiciones consecutivas que da y una novena que es como una tesis final, ¿no? Vamos a ir viendo cada una y la vamos a conversar a ver qué se entiende. Porque de esto puede haber muchas preguntas en el parcial, ¿no es cierto? Porque es bastante textual acá el asunto. Entonces, la primera definición dice lo siguiente: el síntoma histérico es el símbolo némico, el símbolo de un recuerdo,
Dice abajo, expresión extensamente empleada por Freud en estudios sobre la histeria. O sea que esta es una de las definiciones arraigadas en el primer Freud, en el Freud de estudios sobre la histeria. Dice, el síntoma histérico es el símbolo némico. El síntoma en sí mismo es símbolo de un recuerdo que se ha olvidado, de algo que se ha reprimido. Entonces dice, el síntoma histérico es el símbolo némico de ciertas impresiones y vivencias traumáticas, pone entre paréntesis, eficaces. ¿Por qué traumáticas entre paréntesis? Porque acá ya la teoría del trauma ha entrado en jaque de alguna manera, ¿no? La idea de Freud, lo que descubre Freud, esto de mis histéricas me mienten, en el sentido de que el trauma no necesariamente ha sido objetivo, es un trauma psíquico, entonces algo que se produjo a nivel de la realidad psíquica, no de la realidad material del paciente, o no necesariamente a nivel de la realidad material del paciente. Entonces, volvemos a repetir, el síntoma histérico es el símbolo némico de ciertas impresiones y vivencias traumáticas eficaces, ¿no? Es el símbolo de algo que pasó. Es como el símbolo que recuerda o que viene a hacer memoria de algo o de alguna impresión o vivencia traumáticas eficaces. Dice, pero acá lo que hay que poner es sexual, alguna impresión o vivencia sexual. La segunda definición. El síntoma histérico es el sustituto. Ahí en lugar de decir símbolo, dice sustituto, ¿no? El símbolo siempre es un sustituto porque lo simbólico es la sustitución. Digamos, el reino de lo simbólico es el reino de la sustitución. En el reino de lo simbólico, una cosa puede valer por otra. En el reino de lo simbólico, por ejemplo, es donde domina los kioscos con los vales para los envases, ¿no? Uno va con un vale de un envase que compró ahí en el kiosco y le devuelven la plata, ¿no? Es un símbolo, es un sustituto de. Entonces, por ejemplo, el síntoma histérico es el sustituto producido mediante conversión. Acá agrega algo acerca del mecanismo. Del retorno asociativo de esas vivencias traumáticas. Acá lo que está diciendo es, esas vivencias traumáticas eficaces, esas vivencias sexuales traumáticas eficaces, retornan y por conversión se convierten a cierta localidad en el cuerpo, a cierta localización en el cuerpo, se convierten en el sustituto de esas vivencias. Es decir, que en esa conversión se produce la sustitución. La conversión tiene por fin la desfiguración de las vivencias originales. Las vivencias originales se desfiguran por conversión y aparece el síntoma como tal, como un sustituto, como un relevo de esas vivencias. Entonces ahí tenemos el síntoma como símbolo, la primera, el síntoma como sustituto, la segunda. Vayan tomando nota. Profe, ¿podría repetir toda la frase entonces? El síntoma histérico es el sustituto. El síntoma histérico es el sustituto producido mediante conversión, pone entre comillas conversión porque está hablando del mecanismo conversivo, del retorno asociativo de esas vivencias traumáticas. Es decir, esas vivencias traumáticas retornan, se asocian a otras por conversión, y el síntoma es el resultado de eso, y es el sustituto de esas vivencias, y es el símbolo de esas vivencias. Gracias, profe. Muy bien. Tercera. El síntoma histérico es, como lo son también otras formaciones psíquicas, expresión de un cumplimiento de deseo. Entonces decimos, la primera, el síntoma histérico es un símbolo. La segunda, el síntoma histérico es el sustituto. La tercera, el síntoma histérico, como las demás formaciones del inconsciente, es expresión de un cumplimiento de deseo. Es decir, a través del síntoma, el neurótico cumple su deseo desfiguradamente. En un sustituto. Sustitutivamente también se puede decir. Entonces, el síntoma histérico como símbolo, el síntoma histérico es sustituto de, el síntoma histérico es expresión del deseo o de un cumplimiento del deseo. La cuarta, el síntoma histérico
es la realización de una fantasía inconsciente al servicio del cumplimiento del deseo. Es decir, el deseo es muy difícil representarlo, porque el deseo como tal, como nos enseña Lacan, es metonímico, es decir, se desliza de un símbolo a otro, tienen significados distintos. Entonces lo que hace es tomar elementos de la fantasía, ordenarse o representarse a través de la fantasía. Entonces acá, en esta cuarta, nos dice, el síntoma histérico es la realización de una fantasía inconsciente, una fantasía sexual inconsciente, al servicio del cumplimiento del deseo. En el síntoma se realiza una fantasía que cumple un deseo inconsciente. Por eso Freud, cuando creía que el deseo inconsciente de Dora era estar con el señor K como sustituto de su padre, eso creía Freud en un momento, y el señor K se iba de viaje y Dora se quedaba afónica. Entonces Freud decía, claro, de nada vale hablar, era el sentido que le daba Freud. Le interpretaba Freud, de nada vale hablar si no está el objeto de amor. ¿A quién hablarle si no está el objeto de amor? Pero él se equivocaba ahí de objeto, porque, digamos, después, más adelante, en la adenda, en la aclaración del final del caso, dice, Dora en realidad se quedaba afónica porque estaba identificada con su padre, tenía la fantasía de que su padre le hacía sexo oral a la señora K, y se quedaba afónica cuando se quedaba sola con la señora K. Ella, sola, con la señora K, hubiese ocupado el lugar de su padre por identificación con su padre. Entonces tendría que haber hecho lo que hacía el padre. Esa es toda la fantasía sexual, digamos, ¿no? Y frente a eso, ¿qué le pasaba? Se tensaba toda la zona nasofaringea, se estresaba, se tensaba toda esa zona, esa localidad, y ahí se hacía el síntoma. Entonces, la cuarta, volvemos, el síntoma histérico es la realización de una fantasía inconsciente, vamos a decir sexual inconsciente, al servicio de un cumplimiento del deseo. Hasta ahora, esas cuatro entonces. El síntoma como símbolo, el síntoma como sustituto, el síntoma como cumplimiento del deseo. Esa es bastante inespecífica, porque lo pone al síntoma como toda la formación del inconsciente. El chiste también hay un cumplimiento de deseo. En el sueño, decía Freud, también es un cumplimiento de deseo. Y en el lapsus, digamos, también es un cumplimiento de deseo. Como el lapsus que tiene Freud en el tren cuando dice que vamos a tener una conversación, en vez de decir frente a frente, dice frente a bestia. Él quiere decir tête a tête, frente a frente, y dice tête a bête, es decir, frente a bestia, porque estaba conversando con alguien que era bastante brutal, digamos, en sus afirmaciones. Entonces a Freud se le escapa, ¿cuál era el deseo? El deseo era decirle al otro, che, no seas tan bestia, digamos, las huevadas que estás diciendo. No estamos frente a frente. Vos sos una bestia y yo soy un individuo más racional, digamos, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces el lapsus viene a cumplir eso. Decíamos entonces, fantasía como símbolo, el síntoma histérico como símbolo, el síntoma histérico como sustituto, el síntoma histérico como formación del inconsciente, como cumplimiento de deseo, el síntoma histérico como realización de una fantasía inconsciente al servicio del deseo. La quinta, el síntoma histérico sirve a la satisfacción sexual y figura una parte de la vida sexual de la persona en correspondencia con unos componentes de la pulsión sexual. Es decir, figura algún aspecto de la vida sexual de las personas. Freud decía también, el síntoma histérico, o el síntoma neurótico, lo decía en general para toda la neurosis, es la práctica sexual de los enfermos. ¿A qué se refería? Que los neuróticos como tal no han encontrado la satisfacción de su libido en los objetos del mundo exterior, es decir, en las prácticas sexuales con los objetos del mundo exterior, ven frustrada esa satisfacción, entonces retornan a la fantasía, y es en la fantasía donde encuentran la satisfacción sustitutiva de esa satisfacción perdida en los objetos del mundo exterior. Entonces, la quinta, el síntoma histérico, sirve a la satisfacción sexual. Esa ya es una definición bien del lado de lo pulsional. Se satisface alguno de los componentes de la pulsión sexual. Hasta ahora tenemos el síntoma histérico símbolo, es bien arraigado en la primera hipótesis, ¿no es cierto? Es el esquema del Peine, por decir así. El síntoma histérico sustituto también es bien del orden de lo simbólico. El síntoma es expresión de un deseo, también el deseo como tal es
justamente tratado por lo simbólico. La realización de una fantasía inconsciente al servicio del cumplimiento del deseo, bueno, ahí está la articulación de la fantasía, esta definición, la cuarta, articula fantasía con deseo. La quinta va del lado pulsional, porque ustedes ven que en el programita que tienen dice síntoma histérico, pulsión e identificación, que serían como los dos asuntos en juego. La identificación del lado del símbolo, y del otro lado la pulsión, es decir, el punto de vista económico. Es decir, que el síntoma no solo viene a representar el deseo del paciente, no solo viene a figurarlo sustitutivamente, no solo viene a simbolizarlo, no solo utiliza lo simbólico, sino también se remite a la fantasía y también otorga una satisfacción sexual, es decir, que tiene un carácter pulsional. Esto sería en el punto de vista económico, ¿no es cierto? Que produce el síntoma alguna forma de satisfacción sexual. Por eso Freud siempre decía que había que tener mucha prudencia en cuanto a intervenir en la remisión de los síntomas del paciente neurótico. Porque una vez que el paciente tiene sus síntomas, es decir, que sus síntomas se han conformado, esos síntomas otorgan lo que él llamaba una suerte de beneficio secundario, digamos. Es decir, que hay una satisfacción en el síntoma. Él llamaba el beneficio secundario de la enfermedad. En términos del sentido común, eso lo podemos encontrar muchas veces, ¿no? El beneficio secundario de que me duele la panza es no ir al colegio, por ejemplo, cuando somos pequeños, ¿no? Es muy fácil. Me duele la panza, bueno, por lo menos no voy a ir al colegio. Tengo fiebre, por lo menos no voy a ir al colegio. Así que el aparato psíquico se las ingenia para obtener un beneficio secundario. Sí, ahí levantaron la mano. Sí, era yo, profe. No, dijo, una vez que el paciente tiene sus síntomas, tiene un beneficio secundario y algo más dijo. ¿Qué era? No sé. Eso lo tiene que saber usted, que es la que está escuchando. Yo estoy hablando. Sí, pero me estaba escribiendo rápido y me perdí por eso. Bueno. Vamos de vuelta. El síntoma histérico dice, sirve a la satisfacción sexual. Es decir, el beneficio secundario, digamos, que hay en el síntoma, hay un padecimiento, pero hay una satisfacción de la pulsión en esa vía de descarga que es el síntoma, ¿no? Eso lo podemos ver también, digamos, la satisfacción del síntoma en el beneficio secundario, en obtener algún tipo de beneficio secundario. Aunque ahí está, de alguna manera, articulado lo pulsional con lo sustitutivo. Lo que estoy diciendo es que esa definición, la 5, está asentada fundamentalmente en el punto de vista económico de la primera tópica. ¿Se acuerdan que Freud hablaba del aspecto tópico, dinámico? Bueno, cuando habla de instancias, está hablando del aspecto tópico, cuando habla de los movimientos entre las instancias del aspecto dinámico, y cuando está hablando del quantum pulsional vinculado al síntoma, o al deseo, o a la formación del inconsciente, está hablando del punto de vista económico. Esta quinta está fuertemente arraigada en el punto de vista económico de la tópica freudiana. Entonces, repetimos, el síntoma como símbolo, después ustedes le agregarán símbolo de qué, está claro que es la primera parte de la definición, siempre lo va cambiando fundamentalmente. El síntoma como símbolo, el síntoma como sustituto, que está en la misma línea, porque sustituto es un símbolo de. El síntoma histérico como cumplimiento del deseo, que es lo que decíamos propio de todas las formaciones. El síntoma histérico como realización de una fantasía inconsciente al servicio del cumplimiento del deseo, un movimiento más. El síntoma histérico como satisfacción pulsional, es decir, que sirve a la satisfacción sexual. La sexta nos va a decir, el síntoma histérico, esta está muy buena, el síntoma histérico corresponde al retorno de una modalidad de la satisfacción sexual que fue real en la vida infantil y desde entonces fue reprimida. Es decir, que lo que está diciendo es que a través del síntoma histérico retornan modalidades de satisfacciones sexuales de la infancia que han sucumbido a la represión. Por ejemplo, Dora, el chupeteo. Retorna desfigurado. Es decir, que Dora no vuelve a chuparse el dedo y a agarrar la orejita de su hermano para obtener la satisfacción sexual, sino que lo que hace es usar, digamos, la misma localización, la misma zona corporal
para encontrar la satisfacción. Ahora a través de la fantasía, es decir, de la fantasía de que el padre obtiene satisfacción dándole placer oral a su partener. Entonces, la sexta, el síntoma histérico corresponde al retorno de una modalidad de satisfacción sexual que fue real en la vida infantil y desde entonces fue reprimida. 7. El síntoma histérico nace como un compromiso. Este está del lado también de cuando hablaba de la conversión, la segunda, ¿no? El síntoma histérico nace como un compromiso entre dos emociones pulsionales o afectivas opuestas. Podría ser el odio y el amor, por ejemplo. Una de las cuales se empeña, dice, en expresar una pulsión parcial o uno de los componentes de la constitución sexual, mientras que la otra se empeña en sofocarlos. Entonces, el síntoma histérico nace como un compromiso entre dos emociones pulsionales afectivas u opuestas. Esto se puede pensar también entre las pulsiones de vida y las pulsiones sexuales, ¿no? Es decir, las pulsiones sexuales que pugnan por satisfacerse de una u otra manera y las pulsiones de autoconservación que dicen todavía no es el momento, hay que esperar, hay que reprimir hasta encontrar el objeto o las condiciones adecuadas. Entonces, la séptima empieza a vislumbrarse ya el dualismo pulsional, ¿no? El síntoma histérico nace como un compromiso entre dos emociones pulsionales. Viene desde la 5, viene hablando del carácter pulsional ya, ¿no? Es como bastante relativo a lo que es el desarrollo de la obra, toda esta secuencia, el desarrollo del síntoma histérico en la obra de Freud. Porque en la quinta dice, el síntoma histérico sirve a la satisfacción sexual, o sea, satisface alguno de los componentes de la pulsión sexual. En la séptima dice, es el retorno de una modalidad de satisfacción sexual. O sea, una satisfacción sexual perimida, perdida de la infancia, retorna, no idéntica, sino desfigurada. Y la séptima es el compromiso entre dos emociones pulsionales contrapuestas. La que quiere satisfacer la pulsión sexual y la que la demora o la reprime, la posterga. La octava, es larga, ¿no? Son muchas definiciones. La octava dice, el síntoma histérico puede asumir la subrogación de diversas emociones inconscientes no sexuales, pero no puede carecer de un significado sexual. Es decir, puede responder por ejemplo, a una emoción inconsciente de deseo ambicioso, por decirlo de alguna manera, pero el significado de ese deseo ambicioso no puede dejar de ser sexual. Para Freud, digamos, no se trata de que todo pensamiento sea sexual, sino de que su significado o de que el significado de cada uno de los símbolos que tienen que ver con el síntoma siempre remite a lo sexual. Digamos, qué es lo que en la neurosis está frustrado, qué es lo que en la neurosis no se puede desarrollar como si se desarrollan otras características propias del desarrollo del individuo. Por efecto de la represión, digamos, de la época, de cada una de las épocas, a menor represión de la época se entiende que hay mayor posibilidad de satisfacción, pero bueno, lo que el psicoanálisis lacaniano después intenta enseñar es que más allá de que el nivel de prohibiciones no sea tan estricto como en otras épocas, igual la pulsión sexual es imposible de satisfacer plenamente por su propia estructura, digamos, ¿no? Porque es plenamente autoerótica, digamos, y para satisfacerse y encontrarse con el objeto siempre hay alguna parte de esa satisfacción que queda en pausa. Lacan lo termina de formalizar a esto más adelante en su obra cuando dice la relación sexual no existe, es decir, la complementariedad entre los parteneres sexuales no existe, cada uno goza de su órgano, aunque haya cópula, aunque haya copulación, cada uno obtiene satisfacción de la estimulación de su propio órgano. Dora sería un ejemplo de eso en la identificación a la oralidad del padre, ¿no? Ella supone que el padre obtiene satisfacción de la estimulación de su propia lengua, de su propio órgano. Entonces, dice, no puede carecer de un significado sexual. Entonces, en la octava, digo, el síntoma histérico, como
teniendo siempre un significado sexual. El síntoma histérico sería esa última, siempre tiene un significado sexual, aunque responda o satisfaga emociones pulsionales o emociones inconscientes que no son sexuales. Dice justo a continuación, entre estas diferentes definiciones, es la séptima la que expresa de manera más exhaustiva la naturaleza del síntoma histérico como realización de una fantasía inconsciente. Es la séptima, dice. Y junto con la octava, que es la que leí recién, es la que aprecia de manera correcta el significado del factor sexual. O sea que entre la 7 y la 8 se articula fantasía y significado sexual, es decir, fantasía sexual. Lo que está diciendo ahí es que la 7 y la 8 responden de la mejor manera al objeto o al objetivo de este texto. Profe, ¿puede repetir de nuevo la 8? La frase. El síntoma histérico puede asumir la subrogación, el relevo sería, ¿no?, la subrogación de diversas emociones inconscientes no sexuales. Gracias, profe. Pero no puede carecer de un significado sexual. Es decir, puede tomar el relevo de cualquier emoción inconsciente, como daba el ejemplo de la ambición, pero al final esa emoción tiene un significado sexual. Digamos, ¿no? A nivel del síntoma, eso tiene un significado sexual. Dice, la tesis expresada en la fórmula 7... no, a ver... Dice, agrega a la 7, de lo que habíamos dicho de la 7, le agrega un poquito después, dice, un síntoma histérico corresponde necesariamente a un compromiso entre una emoción libidinosa y una emoción represora, que era lo que veníamos diciendo recién, ¿no? El conflicto entre las pulsiones. Pero además de ello puede responder a una reunión de dos fantasías libidinosas de carácter sexual contrapuesto. Esta sería la llamada bisexualidad. Y desarrolla una última, en la antepenúltima página, que es la novena. Dice, me conformo pues con enunciar la tesis y elucidar su significado. Y ahí dice, un síntoma histérico es la expresión de una fantasía sexual inconsciente masculina por una parte y femenina por la otra. Esa sería la definición que más se adecúa al objetivo del texto. Es decir, la definición 9, él la construye fundamentalmente a partir de la 7 y la 8. ¿Por qué hay tantas definiciones? Bueno, porque Freud va en cada una de ellas tomando un costado distinto del síntoma. Si tomamos el costado simbólico, el síntoma es símbolo anémico, el síntoma es sustituto, el síntoma es expresión de un cumplimiento de deseo, es decir, el símbolo de un cumplimiento del deseo, la expresión de ese cumplimiento. Esas tres primeras serían simbólicas, puramente simbólicas si se quiere. La cuarta, el síntoma histérico, es la realización de una fantasía inconsciente al servicio del cumplimiento del deseo. Ahí articula justamente la fantasía, lo imaginario, la representación con el símbolo, el deseo y su símbolo. La quinta ya habilita la serie que va de la 5, la 6 y la 7, que son relativas al carácter económico, al carácter de la pulsión sexual. Como decíamos, la séptima, la octava y la novena van a tomar el tema de la bisexualidad en su constitución. En la constitución de la definición va a tomar el tema de la bisexualidad, que queda muy bien representada en la novena. El síntoma histérico es la expresión de una fantasía sexual inconsciente masculina por una parte y femenina por la otra. Hace existir la relación sexual en el síntoma, ¿no? Diría Lacan. Aquello que no existe, aquello que no se puede concretar de la relación sexual, el histérico lo hace existir en su síntoma, en la estructura bisexual de su síntoma. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? O sea, profe, que la 9 es la más completa, digamos. No, la 9 es la que mejor representa el objetivo o lo que Freud quiere decir en este texto. Ok.
él dice la séptima, dice en un momento, es la que expresa de manera más exhaustiva la naturaleza del síntoma histérico como realización de una fantasía inconsciente. La séptima. Así, a cada una le va dando un lugar. Creo que lo importante a considerar es más bien que cada una de estas representaciones, de estas representaciones que ofrece cada una de las definiciones, ubica el síntoma en una determinada línea. En la línea de lo simbólico, de lo sustitutivo, del deseo, etcétera, etcétera. En la línea de la fantasía, en tanto lo que le permite al deseo figurarse y manifestarse en el síntoma. Ahí hay un micrófono, Martina, cierra el micrófono, por favor. La quinta, la sexta y la séptima hablan de la satisfacción sexual, del síntoma como satisfacción sexual, desde distintos órdenes, digamos, ¿no es cierto? Pero habla del componente económico, es decir, que el síntoma es la práctica sexual del enfermo, que le ofrece una cierta satisfacción sexual. Hay una cierta homeostasis en ese síntoma, hay una cierta satisfacción que si no estuviera el síntoma, no sabemos qué puede pasar. Por eso Freud tenía esa prudencia antes de remitir un síntoma histérico, y por eso le decía también a sus discípulos no se dejen llevar por el furor sanandis, digamos, por el furor de curar al paciente, que antes hay que entender qué función tiene ese síntoma para ese paciente, ¿no? Sí. Profe, una duda, ¿es correcto decir que estas definiciones fueron construidas entre 1908 y 1920? No, es al revés. Lo que deberíamos decir que estas definiciones fueron construidas entre 1894 y 1908. Es decir, hacia atrás. Claro, gracias. Porque, digamos, es un texto de 1908 en el cual él revisa casi, digamos, toda su teoría del síntoma histérico en esas definiciones, ¿no? Cuando dice, es un símbolo anémico, está hablando fundamentalmente, digamos, de su primer teoría, de la teoría de la defensa, ¿no? Es un símbolo anémico de experiencia o vivencia traumática, ¿no es cierto? Es el símbolo que queda o que viene al lugar del recuerdo de esa experiencia, pues es símbolo anémico, porque tiene que ver con la memoria, pero no con el recuerdo literal, textual o objetivo de la experiencia, sino con su desfiguración. Justamente símbolo, lo que viene al lugar de. Después dice la de la sustitución y después agrega que es expresión de un cumplimiento de deseo. Es decir, que todas esas están arraigadas en 1894, 1895, 1900, que es el texto de la interpretación de los sueños. La tercera está muy bien vinculada con el cumplimiento del deseo. Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del deseo lo trabaja en el sueño. El sueño es un cumplimiento disfrazado o desfigurado de un deseo sexual edípico, ¿no es cierto? En el sueño se desarrolla o se figura ese deseo. La séptima, como decíamos, la relacionaba fantasía y deseo. La cuarta, perdón, fantasía y deseo. La quinta, la sexta y la séptima, el carácter pulsional. La séptima, la octava y la novena, el carácter bisexual. Se puede ordenar un poco así. No vamos a preguntar por esto cuando preguntemos, sino vamos a preguntar por elementos de la definición. Por ejemplo, una pregunta podría ser... a ver, vamos a inventar una pregunta. En el texto de Fantasía histérica y su relación con la bisexualidad, la primera definición de Freud acerca del síntoma histérico dice que el síntoma es, símbolo anémico, sustituto, expresión de un cumplimiento de deseo o satisfacción sexual. A, B, C, D. Y ahí usted va en la primera, bueno, en la primera de qué habla Freud. El síntoma es símbolo de. En la segunda de qué habla, bueno, el síntoma es un sustituto. Bueno, ya les voy tirando algunas preguntas para que después vayamos conversando. Bueno, hasta ahí sería entonces Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, vinculando a este texto con un texto posterior que es el de Perturbaciones psicógenas de la visión, también es un texto muy interesante, justamente desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista tópico económico. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí lo que ya empieza un poquito más adelante es 1910, 2 años después. Lo estoy buscando. Sí,
1910, la perturbación psicógena de la visión según el psicoanálisis. Justamente lo que está hablando, digamos, es de la pérdida de la vista como un fenómeno conversivo. Entonces, lo que él va a decir ahí, ¿por qué está fuertemente arraigado en el punto de vista económico? Porque lo que ella va a plantear ahí el dualismo pulsional. Esto que decía, el síntoma es resultado del compromiso o del conflicto entre dos mociones pulsionales contrapuestas. La que quiere expresar el deseo y satisfacer la pulsión, y la que reprime, ¿no? Pues vamos a decir, por decirlo de alguna manera, entre el ello y el yo o el mundo exterior, diríamos. El yo, en tanto abogado del mundo exterior, diríamos en la tercera hipótesis, ¿no? Entonces, el síntoma, como resultado de ese compromiso, ya empieza a expresarse acá en la perturbación psicógena de la visión, porque él lo que dice que muchas veces este tipo de síntomas, lo que tiene que ver con la pérdida de una función indispensable para la autoconservación, sobrevienen porque el órgano o la localidad física donde se sintomatiza, donde se produce la conversión, está sobrecargado, dice él, de libido sexual. Es decir, que ese órgano ha estado cumpliendo funciones erógenas de manera tal, o quizás en la utilización de ese órgano se han favorecido la satisfacción de pulsiones erógenas, ha sido más una zona erógena que algo vinculado a la autoconservación. Entonces dice, a mayor erogenización de una determinada parte del cuerpo, mayor disminución de la función de autoconservación. Es decir, a mayor uso erógeno de una parte del cuerpo, menor desarrollo va a tener para la autoconservación. Por ejemplo, quien espía con la mirada cuestiones sexuales, dice, plantea Freud, va a tener dificultades para usar luego la mirada para funciones o cuestiones intelectuales, digamos. Va a haber desmejorado la utilización del órgano porque es un órgano que ha estado sobrecargado de libido, sobrecargado de tensión sexual. Es decir, que ha estado cumpliendo funciones para la satisfacción pulsional y eso va en detrimento del desarrollo de las demás funciones, ¿no? Entonces, hay en otros textos de Freud hay ejemplo de un pianista que tenía una práctica onanística una práctica masturbatoria muy excesiva, y eso lo veía después manifestado en la tensión de sus manos y sus extremidades. Entonces no podía desarrollar los conciertos, o no podía desplegar, digamos, su talento pianístico igual que antes, porque su cuerpo estaba tomado por la pulsión sexual. Sí, alguien levantó la mano. ¿Me escucho? ¿Sí, no? ¿Sigo? Muy bien. Bueno, entonces, hasta ahí perturbaciones psicógenas de la visión, psicología de la masa de análisis del yo, pues ahí decimos, el punto de vista económico lo podemos localizar claramente en perturbaciones psicógenas de la visión. El punto de vista, digamos, dinámico, lo podemos ubicar, en realidad los tres puntos de vista lo podemos ubicar sobre el texto Fantasía histérica y su relación con la bisexualidad. Y el punto de vista simbólico es el que vamos a encontrar de manera bien desarrollada en Psicología de las masas de análisis del yo, en el capítulo 7 de la identificación. Ahí es donde justamente nos va a decir, hay tres, o él ahí desarrolla, tres formas de identificación histérica que dan lugar a la conformación del síntoma histérico, o que tienen un papel en la conformación del síntoma histérico. Una de esas formas, la primera, que define él, en Psicología de las masas y análisis del yo, depende del vínculo edípico. Dice, es la identificación al objeto rival del complejo de Edipo. O, en realidad sería todo tipo de identificación que tiene como en su estructura la reproducción de la identificación al objeto rival en el complejo de Edipo. Entonces dice, pone el ejemplo del escritor Dostoyevsky, un escritor ruso que padeció de una histeroepilepsia, una epilepsia histérica, que era algo que también Freud trabajó al principio de su obra, que obedecía esa histeroepilepsia a una identificación con el objeto rival, es decir, con su padre, que había muerto justamente de un ataque epiléptico. Entonces, Freud lo que dice es, en el inconsciente se desarrolla la siguiente fórmula. Has querido ser como
Tu padre sería como tu rival y ahora lo serás en el síntoma. También podría decir lo serás en la satisfacción sintomática, ¿no? En el mismo síntoma. Entonces se copia el síntoma del objeto rival del complejo de Edipo. Se copia el síntoma del rival, diríamos. Entonces cualquier tipo de identificación histérica o cualquier tipo de síntoma histérico donde el histérico tomó su síntoma de la identificación a alguno de sus rivales imaginarios o a los rivales imaginarios de su vida, sería bajo esta lógica de la identificación al objeto rival. Sería un síntoma producido por esa estructura. La segunda forma de identificación histérica que tiene que ver con el síntoma también la recoge Freud del complejo de Edipo. Es decir, también tiene que ver con Edipo, es la que mencionaba antes, la de Dora, su padre, ¿no? Dice ahí, la identificación es la primera exteriorización amorosa al objeto, o de una relación amorosa con el objeto. Cuando el objeto se pierde, se mantiene por medio de una identificación a él en su síntoma, se mantiene en el síntoma. Un ejemplo que voy a poner de esto, de una paciente que, siempre lo pongo porque es bastante ilustrativo, una paciente que no había fumado cigarrillos, no había fumado tabaco en toda su vida, ¿no es cierto? Su padre había sido un fumador empedernido, había padecido de hipertensión y problemas de corazón, le habían dicho que tenía que dejar de fumar y el tipo no había dejado de fumar, había elegido, digamos, su satisfacción, por decirlo de alguna manera, no le había importado poner en riesgo su vida, y un día de buenas a primeras tiene una muerte súbita, un paro cardíaco, ¿eh? Esta paciente, al tiempito, digamos, estando todavía en el proceso de duelo, se pone de novia con un colega de su profesión, eran médicos los dos, y su compañero, su partener, fumaba muchísimo y fumaba en exceso. Y ella era toda una batalla, que venía y hablaba muchísimo en las sesiones de eso, respecto de cómo quería, siendo médica lo sabía mucho mejor que cualquiera de nosotros quizás, cómo quería prevenir distintas enfermedades que le iba a traer el hábito excesivo del tabaco, como le había pasado a su padre. Con el tiempo, la relación con este partener se interrumpe de manera drástica y con una serie de cuestiones traumáticas, y así como muy absurdamente o muy llamativamente, porque todo el mundo se sorprendía, esta paciente decide empezar a fumar. Así, de un día para el otro, una persona grande de 40 años, no había fumado nunca, odiaba el cigarrillo, pero pierde la relación amorosa con su objeto y lo mantiene a través de lo que era el síntoma de su objeto, es decir, la conducta o la satisfacción pulsional a través del hábito del tabaquismo. Alguien que no había fumado nunca deviene fumador por identificación al objeto de amor perdido. Ese sería un buen ejemplo para pensar la segunda forma de identificación, cuando se mantiene al objeto de amor perdido a través de la identificación en el síntoma. Con el tiempo, con el correr de 2 meses de tratamiento, creo que fueron a partir de que empezó a fumar, obviamente desapareció el síntoma, ¿no es cierto? Porque era eso, era un síntoma, todavía no había adquirido el hábito propiamente dicho, adictivo del tabaquismo. Era un síntoma de su pérdida del objeto. Por último, dice Freud, existe una tercera forma de identificación histérica, a la que él llamaría la más plenamente histérica. Esta es la identificación, dice él, más histérica de todas, por decirlo de alguna manera. No lo dice así, pero así lo vamos a decir nosotros para que tenga más impacto en la audiencia. Es decir, es la identificación más histérica, ¿por qué? Porque prescinde del lazo edípico con el objeto. Es la más histérica porque es la más identificatoria, es la más, digamos, prescinde del lazo afectivo previo, ya sea de rivalidad o de amor con el objeto. Es pura identificación. ¿Y pura identificación a qué? A un rasgo de alguno de los parteneres, de alguno de los que está compartiendo cierta comunidad con el histérico, con el paciente histérico. Alguno de aquellos con los cuales tiene algún tipo de vínculo de comunidad, es decir, que se comparte algún espacio, alguna tarea, alguna actividad, de allí, de ese solo
compartir de esa mera comunidad, el histérico es tan plástico en la elaboración de sus síntomas, tiene tantas herramientas para hacer síntomas, que toma o pesca un rasgo del partener, del semejante, y es a ese rasgo al que se identifica en su síntoma. Prescinde, dice Freud, este tipo de identificación, por eso es puramente histérica, prescinde del vínculo edípico previo, prescinde de haber tenido una relación de rivalidad o una relación de amor con ese objeto. Basta que compartan una determinada comunidad, un determinado espacio, una determinada tarea, jornada, demás, y que el histérico pesque, dice Freud, por contagio psíquico. Esta sería la identificación de la masa, esta sería la identificación que predomina en los movimientos de masa, es la identificación que predominó, por ejemplo, en el nazismo, que predomina siempre que alguien, digamos, deja de lado de alguna manera su yo para poner el yo del líder en el lugar de su yo. Lo que sea que diga el líder está bien, porque estoy identificado con mi yo al objeto, es decir, y ese objeto se posa sobre mi yo y define mis actividades o mis acciones o mi pensar. Sería la definición de la psicología de la masa. Por eso dice él, por contagio psíquico. Es decir, que se identifica a una determinada posición de ese objeto, se empareja con esa posición, se ve en la misma línea con esa posición del objeto y por ende adquiere el mismo síntoma del objeto. El ejemplo que da él, que da Freud ahí, es la de las jovencitas internadas o alojadas en un internado, así como si fuera un internado para menores de edad, digamos, para jovencitas menores de edad, donde hay varias, digamos, jovencitas que están alojadas allí, y una de ellas tiene un problema con un noviecito que tiene fuera del internado, ¿no? Que le envía una carta donde le dice que ya no la va a querer y ella empieza a hacer un determinado síntoma, ahora no recuerdo exactamente cuál es, y a partir de ahí las demás jovencitas desarrollan el mismo síntoma. La interpretación freudiana es, no es que quieren tener un problema con su partener o con el novio o con quien fuera. Les gustaría estar en la misma posición de estas otras jovencitas que recibe una carta de alguien desde afuera. Y estar en esa misma posición implica padecer el mismo síntoma. Entonces, no pueden quizás estar en la misma posición, pero sí pueden copiar el síntoma que expresa el estar en esa posición. Es decir, por ejemplo, la depresión o el estado anímico afectivo alicaído que se desarrolló por esa carta, se genera o se desarrolla por contagio, va pasando de la chica que lo padece a sus parteneres, a aquellos que comparten su comunidad. Siempre y cuando aquellos que comparten esa comunidad sean histéricos. Es decir, si son histéricos, pueden hacer un síntoma histérico conversivo sin tener un vínculo afectivo importante o significativo con aquel del cual toman el síntoma. Muchas veces vemos este tipo de identificación histérica, por ejemplo, en las epidemias de conducta suicida, digamos, en adolescentes o en jovencitos, digamos, ¿no? Hay una película también de la hija de Francis Ford Coppola que se llama Las Vírgenes Suicidas, una película de los años 2000, 2000 y pico, que trabaja un poco el asunto del contagio psíquico, de la epidemia, del contagio psíquico y de la epidemia de suicidios adolescentes en Estados Unidos. Está bastante bien desarrollado. Este tipo de identificaciones es las identificaciones que se producen en las sectas, por ejemplo. En las sectas, este tipo de identificaciones son las identificaciones sobreinvestidas, sobredesarrolladas, digamos, ¿no? En el caso de Dora, una identificación de estas encontramos en la identificación de Dora a las primas, ¿no? Una de sus primas había tenido un embarazo no deseado y Dora lo expresa
con una crisis de apendicitis que desarrolla, dice Freud, o plantea Freud, como en relación, digamos, a la identificación a uno de estos objetos con los cuales Dora no tenía el tipo de vínculo característico del complejo de Edipo, es decir, de amor o de rivalidad. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Qué nos falta? Bien, profe. Vamos bien, bueno. Entonces, un poco, pasemos un poco a Lacan, ¿no? Y tenemos para eso, sí. Antes, ¿puedo repetir las 3 formas? Bueno, Los nombres. la identificación al objeto rival del complejo de Edipo. Has querido ser como tu padre o como tu madre y ahora lo serás en el síntoma. Has querido ocupar su lugar y ahora lo serás en el síntoma. Ahí está la sustitución simbólica. La segunda, al objeto amado del complejo de Edipo, cuando se ven frustradas las expectativas de recibir ese amor, cuando se vivencia la pérdida de la exclusividad de ese amor del objeto edípico, el padre en el caso de Dora, por ejemplo, la forma de mantenerlo es a través de la identificación en el síntoma, es decir, tomando un síntoma prestado de ese partener. Y la tercera, la que prescinde de la vinculación edípica con el objeto copiado, o del que se toma el síntoma, es la identificación de la comunidad, o lo que llama Freud la identificación propiamente histérica, porque una identificación él llama de Einsingersung, es una identificación al rasgo del objeto. Hay un rasgo del objeto con el cual me identifico, no a todo el objeto, por eso es la propiamente histérica. En realidad, en las anteriores también es a un rasgo del objeto. La diferencia es que es un objeto significativamente importante y este es un objeto carente de significación e igual me identifico a ese rasgo. La particular de esta sería: todas son al rasgo, todas son a una parte, ninguna es total, por eso no es una imitación. Por eso la diferencia entre la identificación histérica y la mímesis o la imitación. No se está imitando al objeto, se está, en una, ocupando el lugar del objeto por un castigo inconsciente. Quisiste ocupar el lugar de él en el lecho, lo ocuparás en el padecimiento, en el sufrimiento. Es decir, tenías fantasía inconsciente con el otro partener, lo ocuparás en el sufrimiento. Quisiste ocupar mi lugar en la pareja parental, lo ocuparás en el sufrimiento. Se identifica al síntoma o al padecimiento del rival del complejo de Edipo. En el segundo, añoraba el amor del partener, lo pierde, lo recupera por identificación al síntoma que tenía el partener o a una determinada localidad o el punto donde convertir o hacer el síntoma en relación a esa copia, a esa identificación. La tercera, la por Einsingersung, al rasgo, prescinde del vínculo previo con el objeto, sino que simplemente se encuentra con una determinada posición de comunidad con ese objeto donde se ubica en la misma línea o en la misma posición y por ende entonces toma algún rasgo de ese objeto para hacer su síntoma. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Bueno. Como bien se puede ver en el texto de Fantasía Histérica y su relación con la bisexualidad, el histérico coquetea siempre con las dos posiciones sexuales o con el hecho de, digamos, por el hecho de encontrar dificultada la asunción de la posición sexual que el otro le otorga, por decirlo de alguna manera, coquetea con ocupar las distintas. A nivel inconsciente, la pregunta histérica se desarrolla diciendo, bueno, ¿qué lugar ocupo en el sexo? ¿Qué lugar ocupar en el sexo, digamos? ¿Qué lugar ocupar en el acto sexual? ¿Qué lugar, cómo identificarme o cómo ser esa mujer en el acto sexual o cómo ser ese hombre en el acto de la procreación, ¿no? Es lo que nos va a venir a decir Lacan. Entonces, hay una dificultad para ubicarse, digamos, como objeto sexual o para entrar en la circulación de los objetos sexuales. Y Lacan eso lo va a trabajar en un artículo que denomina Intervención sobre la transferencia. Como se sabe que la transferencia fue
¿no es cierto? Lacan ya tiene el diario del lunes, por decirlo así, ya él sabe que la dificultad de Freud con Dora fue transferencial. Por eso no es un análisis que, como bien lo indica su título, es un fragmento de un análisis de un caso de histeria. Fragmento porque Dora, como Freud yerraba en su interpretación, como Freud forzaba interpretar los síntomas de Dora y sus formaciones del inconsciente general como una búsqueda de asumir su posición sexual frente al señor K, e incluso frente a él, por eso también dicen que Freud se confunde, porque en los sueños Dora hace la traza sustitutiva del objeto hombre, va del padre al señor K y a Freud, digamos. Entonces hay muchas interpretaciones que aseguran, bueno, que Freud se complica con ser el objeto sexual de Dora a nivel de su formación en el inconsciente. Con aparecer, digamos, vinculado a eso se complica. Fuerza constantemente el impas freudiano de creer que lo mejor para Dora era asumir su posición sexual con un hombre que no fuese su padre, obviamente, con un sustituto de la figura paterna, que esa era la solución a su histeria, cuando en realidad, como él mismo le dice al final del caso, lo que hay que entrever es que el deseo histérico, como tal, como lo que busca es encontrar la respuesta a cómo ubicarse en esa posición respecto del acto sexual, en esa posición que es no universal, que es la posición femenina, como busca eso, digamos, la estructura de su deseo, la estructura de su pregunta es homosexual. Es decir, que va dirigida siempre a un partener del mismo género o que ocuparía la misma posición sobre la cual el sujeto se está preguntando. Por eso, Dora dirige su pregunta histérica, que es ser una mujer, a la figura de la señora K. Porque tiene la fantasía de que el padre se satisface con ella, porque la señora K tiene entre sus características un cierto conocimiento de lo sexual, la lectura de determinado tipo de textos, digamos, era alguien instruida en esas cuestiones. Dora encontraba en su madre, como dice Freud, una persona prácticamente abocada de manera total a las cuestiones domésticas, por eso dice Freud, padecía una especie de psicosis de ama de casa, no lo dice en términos clínicos, sino en términos más coloquiales, alguien que solo se ocupaba de las cuestiones domésticas y no tenía un vínculo erótico, sexual erótico con el padre de Dora. Entonces, Dora no podía dirigir sus preguntas hacia el objeto rival del complejo de Edipo, entonces las dirige hacia el partener sexual de su padre. Y el que termina siendo el objeto rival o ocupando las veces el objeto rival es el señor K, con el cual Dora establece una suerte, dice Lacan, de identificación viril imaginaria. ¿Por qué con el señor K? Y bueno, porque es el marido de la dama hacia donde ella querría orientar inconscientemente su pregunta acerca de cómo ser una mujer en el acto sexual o cómo ser una mujer frente a lo sexual. Para trabajar todo eso, en el comienzo de parte de su enseñanza, porque es un texto de, creo que es 1942, intervención sobre la transferencia, 204. No, es 1951, un poquito posterior, digamos, es anterior, digamos, al desarrollo del seminario 3. Bueno, como en ese entonces, en un congreso, es donde presenta Lacan ese trabajo, que después se transcribe y es parte de los escritos 1, está en el primer libro de escritos de Lacan. Ahí Lacan lo que dice es que él tiene una teoría todavía del psicoanálisis como algo que va evolucionando dialécticamente. Entonces dice, el análisis es como una suerte de diálogo entre el inconsciente del paciente y el analista, ¿no? Y de ese diálogo, en las vueltas de ese diálogo, en las vueltas dialécticas de ese diálogo, se va produciendo o se van descubriendo, se van produciendo verdades ajustadas a ese diálogo. Es decir,
lo que sucede en ese diálogo produce verdades, produce modificaciones en la verdad subjetiva del paciente. Es decir, el paciente puede llegar diciendo, vengo por tal cosa, pero a partir de ese diálogo modificar su verdad subjetiva. Che, al final no venía por tal cosa, venía por esta otra. Es decir, que en ese diálogo analítico se producen modalizaciones o modificaciones de lo que sería la verdad subjetiva del paciente. Entonces, para explicar eso, Lacan toma el caso Dora. Es una vertiente muy dialéctica del psicoanálisis, es correlativa del seminario 1 de Lacan, que es donde él tiene un poco esa versión dialéctica del análisis, y él lo que va a decir que en esa dialéctica hay como dos formulaciones, dos formulaciones discursivas que se van relevando unas a otras. Un tipo de formulación discursiva es el desarrollo de una determinada verdad. Vamos a buscar el término exacto. 4. El desarrollo de una determinada verdad subjetiva y la inversión dialéctica de esa verdad para producir un nuevo desarrollo de verdad. Es decir, que en todo análisis alguien viene, cuenta por lo que viene, algo se dice respecto de eso que el analizante trajo, a eso Lacan le va a llamar, a eso que se dice le va a llamar inversión dialéctica, y eso produce un desarrollo de una nueva forma de verdad subjetiva. Esto está afianzado fundamentalmente en la dialéctica, en el método de la dialéctica hegeliana, en la sucesión que va de una tesis a una antítesis para concluir en una síntesis. Es la estructura misma que Freud utiliza para pensar que Hegel utiliza para pensar los movimientos históricos. Por supuesto, a Freud todo esto le hubiera parecido horroroso, porque a Freud Hegel le parecía horroroso, como gran parte de la filosofía, porque para él era neta especulación intelectual y no tenía clínica. Lacan lo que hace es aplicar este modelo a la lectura clínica del caso Dora. Entonces nos va a decir que en el caso Dora hay una serie de desarrollos de verdad y una serie de inversiones dialécticas que se van sucediendo unas a otras. Sí, escucho. No, perdón, profe, quería preguntarte de vuelta eso, o sea, ¿cuál era el segundo tipo de la formación discursiva? Es inversión dialéctica. Es un determinado desarrollo de verdad y una inversión dialéctica de esa verdad. Ahora vamos a explicar más o menos cómo funcionaría eso, o cómo dice que Lacan que eso habría funcionado en el caso Dora. Él en el seminario 3 lo dice también, ¿no? Dora llega a la consulta con una suerte de pequeño síndrome persecutorio. Dice, Dora, en el seminario 3 dice Lacan, ¿cuál es el diagnóstico de Dora? Bueno, Dora es lo que se denominaría, en términos de Charcot, una petite hystérie, una pequeña histeria. ¿Por qué una pequeña histeria y qué diferencia hay entre una petite hystérie y una gran histeria, una gran histeria? Una pequeña histeria y una gran histeria. Cuando Freud estudiaba con Charcot, lo que hacían era observar por lo general los ataques histéricos de los pacientes que estaban internados en la clínica de Charcot. Esos ataques histéricos implicaban la pérdida de la conciencia, ¿no es cierto? El arco reflejo, bueno, todo lo que se producía ahí, que está muy bien relatado en el libro de Didi Huberman, que se llama La invención de la histeria, donde él incluso expone las fotografías que sacaban estos médicos de los ataques histéricos. Porque había una relación entre la mirada del médico y la escenificación que hacía el paciente, la significación inconsciente que hacía el paciente frente a esa mirada. Entonces, ahí ellos diferenciaban petite hystérie, que es la que no tiene el ataque histérico, que tiene algún síntoma, pero no padece la disociación de la conciencia propia del ataque, ni el desmayo, ni nada por el estilo, ni la pérdida de conciencia. Y gran histeria o gran histerie a la histeria con ataque, con todo el ataque, con el ataque en sus 4 o 5 fases. No las voy a desarrollar ahora, no me las acuerdo mucho y además no las vamos a evaluar. Entonces, Lacan en el seminario 3 dice, bueno, ¿cuál es el diagnóstico de Dora? Es una petite histeria, es una pequeña histeria, es una histeria que llega casi sin síntomas. ¿Por qué llega Freud?
El padre le manda una carta que dice, bueno, Dora dijo que dejó una carta y que se iba a suicidar, nosotros queremos ver qué pasa con eso y demás. Hay acusaciones cruzadas de nuestras amistades que dicen que Dora anda preguntando mucho por cuestiones de sexo, que se anda metiendo en cosas de adultos que no corresponden. Bueno, se la voy a enviar a usted, Freud, para que usted haga con ella algo en relación a normalizar su posición, digamos, ¿no? Se dice en chiste una intervención normalizadora. Una intervención que normalice el deseo de Dora, que ordene el deseo de Dora. Es decir, básicamente el padre de Dora lo que quería era que Dora se callara, que siguiera siendo la cómplice que era de los movimientos de ese cuarteto integrado por el papá, Dora, la señora K y el señor K. Que siguiera siendo parte de eso sin complicar las cosas. Normalice usted a Dora, la demanda del padre. Y Dora llega a la consulta de Freud con lo que Lacan acaba de desarrollar como un primer desarrollo de verdad. La verdad subjetiva con la que Dora llega a la consulta es como, esto pasa constantemente en la clínica, ¿no? La verdad con la que el analizante, el paciente, llega a la consulta se modifica de acuerdo a la escucha del analista. Es decir, el que escucha, decíamos nosotros con Lacan, el que escucha determina al que habla. Es decir, el analizante dice algo y es la escucha del analista, una escucha técnica, precisa, ¿no es cierto?, dominada por la atención flotante, bueno, por todas las reglas técnicas, es la escucha del analista la que, intervenga o no, puede modificar el desarrollo de esa verdad, digamos, ¿no? Se supone que para hacer salir la verdad de la conciencia, la verdad del inconsciente, porque la verdad que trae el analizante en ese primer momento es la verdad de la conciencia, lo que la conciencia cree que sucede con él. Entonces Dora llega diciendo lo que Lacan en el seminario llama una pequeña histeria, decía, y un síndrome persecutorio. Un pequeño síndrome persecutorio, dice. Tiene un muy pequeño síndrome persecutorio. Llega diciendo que ella es objeto de un intercambio. Ese es su primer desarrollo de verdad. Soy objeto de un odioso cambalache. Esas son las palabras más o menos textuales. Uno busca cambalache y es eso, intercambio de objetos, digamos, ¿no? Es un objeto de intercambio, un objeto intercambiable, un objeto del intercambio entre ¿quiénes? Entre el padre y el señor K. Es decir, el señor K lo deja a mi padre estar a solas, pasearse y hacer actividades con su mujer, con la señora K, y a cambio mi padre me entrega a él. Por eso soy el objeto de un odioso cambalache, el objeto de un odioso intercambio. Por eso dice Lacan, pequeño síndrome persecutorio. A esa elaboración, o a esa elaboración de verdad, o ese desarrollo de verdad de Dora, Lacan dice, ¿no es cierto?, es la perspectiva de Lacan, que Freud le produce sobre ese primer desarrollo de verdad una primera inversión dialéctica. Que como es Lacan, el que está leyendo a Freud, y Lacan tiene una fuerte formación hegeliana, adhiere fuertemente a la idea hegeliana, que es lo que se nota en este texto, que está usando la dialéctica como método, como es Lacan, él dice algo así, como que la inversión dialéctica que hace Freud es bastante parecida a las que promueve Hegel en su fenomenología del espíritu, cuando dice qué lugar tiene, el planteo que se le hace al que denuncia, en la fenomenología del espíritu, el planteo que se le hace al que denuncia el malestar del mundo, o la locura del mundo, es decir, bueno, ¿qué lugar tiene usted, alma bella, que no tiene nada que ver con eso, en ese malestar que denuncia, ¿no? La figura del alma bella para Hegel era aquel que se pretendía como fuera del orden o del desorden que denunciaba en el mundo, aquel que no está tocado por ese desorden. El ejemplo de las tragedias griegas es el ejemplo de Antígona, ¿no? Antígona de Sófocles sería un ejemplo de lo que sería el alma bella. Dora llega como en ese lugar, como en el lugar del alma bella, aquel que se muestra como diciendo, no tengo nada que ver con lo que pasa aquí,
Simplemente soy el objeto de un odioso intercambio. Simplemente soy el objeto de este odioso cambalache. La primera inversión dialéctica que hace Freud, dice Lacan, es decirle, está bien, todo lo que usted me dice está muy bien, digamos, ¿no? Porque Dora le decía, ¿qué pretende usted que haga yo con eso si no es algo que yo hago? Yo soy objeto de lo que los otros hacen conmigo, ¿no? ¿Qué pretende usted que haga yo con eso? Y entonces Freud le devuelve a la razón diciendo, bueno, pero ¿qué lugar tiene usted en el desorden del que se queja? Es decir, intentando producir una implicación subjetiva en lo que dice para que se genere algún tipo de rectificación subjetiva de su decir acerca de lo que la lleva al análisis. Porque ya había intentado o amenazado con suicidarse. Entonces, primer desarrollo de verdad, soy objeto de un odioso intercambio, soy un objeto de un odioso cambalache entre estas personas. A lo cual Freud le dice, perfecto, pero más allá de eso, ¿qué lugar ha tenido usted en todo este cambalache durante todo este tiempo? Porque según tengo entendido, usted viajaba con ellos, iba, venía, hacía las cosas con ellos, entonces, ¿por qué no se quejó antes? ¿O por qué, digamos, participó de eso si no quería ser objeto de ese intercambio? ¿Por qué viajaba con ellos? ¿Por qué estaba con ellos? Entonces Dora empieza a comentar que, bueno, que obtenía ciertos beneficios de estar en esa relación, en ese cuarteto. Y ahí es donde empieza a formularse el segundo desarrollo de verdad, que se produce porque hay una inversión dialéctica, porque Freud le dice, bueno, sí está bien lo que usted me dice, pero ¿por qué no se quejó antes? ¿O por qué participa de eso? ¿Por qué viaja con ellos? No importa el argumento objetivo, sino esto es estructural, ¿no? Desarrollo de verdad y algo que invierte dialécticamente esa verdad o que pone esa verdad en cuestión. Que cuestiona esa verdad. Entonces ella dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estaba con ellos? Y porque yo, las cosas que mi papá, por ejemplo, le regalaba a la señora K, y la señora K no las quería o le parecían de mal gusto, o no le gustaban, o lo que fuera, me las daba a mí, y yo se las podía regalar a mi mamá, o se las regalaba a mi tía, o se las regalaba a mi prima, o me la quedaba, digamos, ¿no? Es decir, el yo de Dora, a partir de esa práctica, entraba, de alguna manera, de esa práctica de estar con estos otros tres adultos, entraba en la circulación de objetos que había entre estas personas, en la circulación de recursos. El padre era un hombre de recursos, y esos recursos, esos regalos, circulaban en el cuarteto. Y Dora, por estar ahí, obtenía esos objetos, o los podía regalar, o los podía usar, o podía hacer con eso lo que quisiera, porque la señora acá muchas veces lo quería y se los daba a ella. Entonces, un primer desarrollo de verdad, soy objeto de un odioso intercambio, una inversión dialéctica, ¿qué lugar tiene usted en ese objeto? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué está allí? Porque es parte de eso. Soy parte de eso, segundo desarrollo de verdad, porque me beneficio con ese objeto, porque entro en la circulación de los objetos, digamos, ¿no? Entonces dice que en esa circulación de objetos también había libros, que muchas veces ella había estado leyendo esos libros con la señora K, sobre todo un libro de Mantegazas que habla sobre la vida sexual, que es una lectura que no era correspondiente a su edad, pero que ella la hacía, y que le dice Freud, en un momento cuando ella dice, yo a partir de eso accedo a esos objetos, y demás, le dice Freud, bueno, pero esos objetos muchas veces le han traído problemas, como cuando la señora K la delató a usted, digamos, de que estaba con esas lecturas y estas cuestiones, y usted no se sabe por qué, le dice Freud, se enojó con todos, menos con la señora K. ¿No? Es decir, a Freud le hace la inversión dialéctica diciendo, usted no está ahí por los objetos, usted está ahí por algún otro interés, ¿no? Entonces se produce el tercer desarrollo de verdad de Dora. Decimos, un primer desarrollo de verdad, soy objeto de ese intercambio, la negación dialéctica de eso, la inversión dialéctica de eso. Un segundo desarrollo de verdad, soy uno más de los sujetos en la circulación de esos objetos, y la inversión dialéctica de eso, como diciendo, usted no está ahí por los objetos, o no por los objetos, no por los regalos, hay otra cosa. Entonces ahí Dora dice,
cuando le dice esto, ¿por qué no se enojó con la señora K? Que es la que la delató y se enojó con todos los otros. Y ahí es donde Dora confiesa que está fascinada de alguna manera con el cuerpo de la señora K, que le fascina la blancura de su cuerpo, como que ella no se podría enojar con alguien tan bello, tan puro como la señora K. La blancura de su cuerpo, está fascinada, digamos, con la piel de la señora K, la forma en que ella, digamos, desarrolla su feminidad. Entonces, dice Lacan, se produce una transformación de la verdad subjetiva del paciente a medida que el analista va interviniendo. En el primer desarrollo de verdad, Dora es el objeto, y es el objeto de un intercambio promiscuo, asqueroso, un intercambio donde casi que se la prostituye, digamos, ¿no? A partir de la inversión dialéctica, el objeto ya no es Dora. El objeto es algo que circula entre ellos. Y ella está ahí por ese objeto que circula entre ellos. La inversión dialéctica la produce Freud diciendo, usted no está ahí por ese objeto, hay otra cosa. Me llama la atención que la señora K haya sido la que la denunció y usted no diga nada. Usted no se enoje con ella. Entonces Dora dice, el objeto que me interesa es la señora K. Lo que me interesa es el cuerpo de la señora K. Me fascina su blancura, me fascina su piel, me fascina cómo ella es mujer, digamos, ¿no? Es decir, el objeto pasa de ser Dora, objeto de un intercambio, a ser un objeto que circula, un objeto de intercambio que circula, un objeto fálico, los regalos, ¿no? A luego ser el cuerpo de la otra mujer, de la mujer donde puede Dora dirigir su pregunta histérica de qué es ser una mujer. Freud, dice Lacan ahí, podría haber generado una nueva inversión dialéctica, pero no lo puede ver a eso porque su impas, digamos, su idea original de que lo mejor para Dora es comprometerse sexualmente con algún varón para ocupar ese lugar femenino en el acto sexual y así irlo trabajando en la terapia para que ella pueda adoptar una posición frente a eso y satisfacer su pulsión y no tener que satisfacerse en el síntoma histérico. Freud no puede ver eso y ahí se detiene la cura cuando Freud intenta forzar, no puede escuchar que la fascinación de Dora habla de la estructura homosexual de su deseo, es decir, que dirige su pregunta a esa otra mujer, no puede escuchar eso, se pone a forzar la vinculación de Dora con el señor K, tal como él lo aclara en la adenda del caso, en la aclaración final del caso, y genera así la interrupción de la cura, es decir, que Dora deja de analizarse de manera definitiva, no vuelven nunca más al análisis con Freud. Es decir, el impas freudiano lo que genera es la interrupción del análisis, y él mismo lo reconoce al final cuando dice, bueno, yo no tenía el concepto de transferencia, como no tenía el concepto de transferencia, no podía entender en parte que mi lugar ahí, mi lugar, digamos, como objeto sexual ahí, venía de alguna manera como subrogado del padre, como objeto de amor, del señor K, como objeto de la identificación viril, imaginaria, va a decir acá, y no tenía la transferencia como concepto para entender que eso no me tomaba a mí en persona, sino que era sustituto de, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde pareciera que a Freud se le ata la piola, porque Dora lo termina tomando a él, digamos, como objeto en sus sueños, empieza a aparecer Freud en esos sueños, Freud se asusta, intenta empujarla para el lado del señor K, y Dora no es por ahí donde iba su pregunta, entonces el análisis no le brinda la posibilidad de hacerse su pregunta, interrumpe el análisis y se va. Entonces, lo que viene a decir acá Lacan en la intervención sobre la transferencia es que en el desarrollo del caso Dora, él alcanza a localizar 3 desarrollos de verdad y 2 inversiones dialécticas. Un primer desarrollo de verdad donde Dora es el objeto. ¿El objeto de qué? Ella se vivencia a sí misma como siendo objeto de todos ellos. Objeto de qué? De un odioso intercambio, de un odioso cambalache, de una especie de prostitución, digamos, ¿no es cierto? De algo que la pone en el lugar bien del objeto, como que ella no puede hacer nada frente a eso. Freud le dice, me parece que eso no es tan así, que usted podría no haber sido parte de esto, ¿por qué será que usted es parte de esto? Algo de eso hay, algo hay de usted en el desorden del que se queja, lo dice Lacan en términos hegelianos. ¿Qué lugar tienes tú? Le dice Hegel al alma bella, le preguntaría, ¿qué lugar tienes tú en el desorden del que te quejas? Digamos, ¿no?
A partir de ahí, un segundo desarrollo de verdad, que es ¿por qué estoy ahí? ¿Por qué estoy ahí? Bueno, porque hay circulación de objetos, hay circulación de regalos, y yo los puedo utilizar. Caen en mis manos, digamos, entonces ya el objeto no es ella, sino que está ahí tomada por una relación al objeto material, al objeto fálico o representante fálico, a partir de la intervención dialéctica que dice, no creo que esté usted ahí solo por los regalos, y me llama mucho la atención que justamente alguien que le regaló uno de esos objetos también la denunció por sus lecturas, por sus intereses sexuales, y usted no se enoja con ella. Y entonces Dora ahí puede localizar el objeto de su deseo. O para Lacan, Dora ahí puede formular el objeto de su deseo, el cuerpo de la señora K, la fascinación por el cuerpo blanco de la señora K, que el cuerpo blanco en ese entonces era todo un valor de la época, ¿no? Un valor fálico de la época. El impas freudiano no le permite hacer una subsiguiente inversión dialéctica que la acercaría a Dora, dice Lacan, a lograr resolver la pregunta acerca de su posición sexuada. No responder quizás a la fórmula ¿qué es ser una mujer?, porque el asunto no es responder a eso, sino que encontrar un sitio donde plantear la pregunta. Dora lo había encontrado en la señora K. La respuesta nunca iba a ser absoluta ni completamente satisfactoria, porque en el terreno del falo, del símbolo, digamos, que en el inconsciente da lugar al poder y a la sexualidad, lo femenino como tal no se subsume todo ese falo, entonces nunca hay un lugar pleno, gracias a Dios, digamos, es parte de lo bueno de la posición femenina, digamos, ¿no? Que una posición abierta a ir más allá del falo. Freud queda atado a su lógica fálica y quiere pegar a Dora, al señor K. Entonces Dora rechaza esa intervención normalizadora, justamente, que no puede entender que la estructura de su deseo es homosexual, no porque ella sea genitalmente homosexual, que ese no es asunto para el psicoanálisis, como bien lo desarrolla Freud en 3 ensayos para una teoría sexual, donde separa la sexualidad de la biología de manera tajante. Ya lo vamos a ver cuando veamos perversión. Freud no puede escuchar la estructura de esa pregunta, empuja a Dora hacia el elemento fálico, el varón, digamos, el varón fálico, en ese caso, donde Dora estaba haciendo la identificación viril, y eso interrumpe la cura, y Dora se va y no quiere saber nunca más nada de volver a analizarse con Freud. Bueno, son las 50. ¿Alguna preguntita? ¿No? Muy bien. Perdón una cosa nomás, no me acuerdo bien del texto si Lacan hacía otro desarrollo de verdad o si lo dejaba ahí, tipo, solamente repasaba lo que había hecho Freud o él daba una explicación de cómo lo habría abordado él. Da una explicación al final, a ver si la podemos encontrar. A ver. Un tercer desarrollo, ¿verdad? La atracción fascinante de Dora. Acá dice, en la página 209. A la tercera inversión dialéctica, la que nos daría el valor real. Dice así, dice Lacan. Si es esta, él viene hablando de lo que plantea Freud, ¿no? Si es esta pues la mujer, la señora K, cuya desposesión experimenta usted tan amargamente, ¿cómo no tiene rencor por la redoblada traición de que sea de ella de quien partieron esas imputaciones de intriga y perversidad que todos comparten ahora para acusarla a usted de embuste? ¿Cuál es el motivo de esa lealtad que la lleva a guardarle el secreto último de sus relaciones? Si Freud se hubiera puesto a localizarse un poco más en el secreto de por qué Dora estaba fascinada con la señora K, hubiera llegado a la tercera invención dialéctica. Y dice ahí Lacan, la que nos daría el valor real del objeto que es la señora K para Dora. Agrega, es decir,
no un individuo, sino un misterio. Por eso lo de secreto, ¿no? Lo que veníamos diciendo antes del secreto. Sino un misterio. El misterio de su propia femineidad. Queremos decir, de su femineidad corporal, tal como aparece sin velos en el segundo de los sueños, cuyo estudio forma la segunda parte de la exposición del caso Dora. Sueños a los cuales rogamos remitirse para ver hasta qué punto su interpretación se simplifica con nuestro comentario. Es decir, no es cierto. Dora dice, Freud le dice, ¿por qué no se enoja usted con la señora K si ella es la que la delató? Y ella dice, bueno, sentirse muy fascinada por el cuerpo de la señora. Y ahí dice Lacan que Freud tendría que haber dicho, ¿qué secreto hay o qué hay en secreto o cuál es el secreto de la relación entre usted y la señora K? Como dije, haciendo cuenta que este desarrollo de verdad, el de que no se enojó con la señora K porque está fascinada con su cuerpo, no es suficiente, no es toda la verdad. Hay algo más, hay un secreto en esa relación. Entonces, el desarrollo, la inversión dialéctica que tendría que haber producido Freud es poner la luz sobre ese secreto. Porque ese secreto no es privativo, es lo que viene a decir Lacan, de la relación de Dora con la señora K, sino que es propio de toda relación del histérico con el objeto de su deseo. El histérico localiza en el objeto de su deseo el misterio de ese otro goce, el misterio relativo a la feminidad, el misterio del goce que va por fuera del falo, el misterio del goce que no se subsume todo a la lógica fálica, que no se subsume todo al acto sexual convencional, por decir de alguna manera, que va escapando a eso. Y ahí podría haber encontrado, dice Lacan, Freud, la pregunta por la feminidad. Sí, seguía hablando con Dora del vínculo con la señora K, del secreto que la mantenía unida a ella. ¿Josefina era? Sí, profe, estaba escuchando los pero no. ¿Se entendió más o menos? Sí, muchas gracias. Ahí le dije la página más o menos a partir de que Lacan trabaja el tercer desarrollo de verdad y dice debería haber existido una tercera inversión dialéctica que la pondría a Dora en relación directa con el secreto o con el misterio de la femineidad, digamos, que es lo que interesa a la estructura de su deseo homosexual. No la relación sexual, de la cual tiene fantasías, obviamente, porque está identificada con su papá y ella tiene la idea de que su papá satisface a la señora K a través del cunilingus, que lo dice acá en Intervención sobre la Transferencia. Entonces, fantasías homosexuales, por supuesto que tiene, porque está identificada a su papá, pero de lo que se trata es de desarrollar la pregunta y el deseo inconsciente y no de la genitalidad de ese deseo. Es decir que, digamos, Dora no tiene por qué ser genitalmente homosexual, lo puede decidir o no, pero la estructura del deseo histérico es homosexual porque dirige a alguien del mismo género o en la misma posición, o al que se supone en la misma posición, pero que sabe más acerca de la posición sexual, ¿no? Es una pregunta acerca de eso. Muy bien. Bueno, Carmela, salte, Carmela. Mi pregunta era sobre si en la próxima clase vamos a ver la conferencia 33 y los otros capítulos del seminario 3, o eso ya queda para nosotros. No, eso lo ven ustedes porque para la próxima ya vemos neurosis obsesiva, que sería la presencial, y para la siguiente vemos histeria de angustia, es decir, fobia. Y para la previa al tercer parcial vemos perversión de Freud, creo. Un poquito. Tenemos el tercer parcial y después el recuperatorio y todos regulares, o casi todos regulares. Esperemos. Dale, profe, gracias. Muy bien. No tenemos tiempo de ver todos esos textos, pero bueno, algo mencionamos hoy. Si ustedes van al texto del seminario 3, tenemos tiempo hasta el examen, así que vamos a hacer alguna clase de consulta si hay que ver alguna otra cuestión. Bueno, los dejo para que continúen con el práctico, que pasen un lindo fin de semana
y supongo que para el lunes, perdón, sí, bueno, en estos días estarán publicados los listados con las notas, los listados completos con las notas del segundo parcial. Que anden muy bien. Chao, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.